va a ser bastante corta, la verdad. Voy a decir solamente las cosas más importantes acerca del ciclo ovárico, como figura en su sílabus. Yo soy la doctora Blanca Fuentes, médico endocrinólogo. Básicamente tenemos que empezar con las definiciones, ¿no? Nosotros cuando yo les di la clase de fisiología, les di todas las cosas normales que pasan con el ciclo ovárico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? O ya no se acuerdan. Bueno, las cosas normales que pasan en el ciclo ovárico, vamos a resumirlas antes de hablar de la patología. Tenemos que saber la definición. ¿Qué es la menstruación? ¿Qué es? Es la pérdida hemática por deformación del endometrio, ¿no? Que pasa en la mujer. Y los trastornos menstruales, que son de los que vamos a hablar, son todas aquellas alteraciones patológicas en el patrón normal del ciclo menstrual. Todas las alteraciones en el patrón normal del ciclo menstrual. Este patrón puede tener alteraciones en el ritmo, alteraciones en la cantidad, en la duración, en la frecuencia. Eso sería básicamente lo que vamos a discutir más adelante. Y el ciclo normal tenemos que tenerlo claro antes de empezar con lo anormal. El ciclo normal tiene una duración de 21 días a 35 días. El sangrado uterino normal se produce por una descamación funcional del endometrio por una caída de estrógenos y progesterona. Entonces, al haber de estrógenos y progesterona bajas, se produce el sangrado, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que recordar. Y la menstruación, obviamente, ocurre al finalizar este ciclo. La mayoría de las alteraciones del ciclo ovárico tienen que ver con el eje hipotálamo-hipófisis y estas tienen que ver con el ritmo, y existen otras alteraciones que son alteraciones anatómicas que tienen que ver con el útero y con los ovarios, pero la mayoría tiene que ver con el eje hipotálamo-ovario-útero. Entonces el hipotálamo segrega GnRH, este estimula la hipófisis para liberar LH y FSH, este estimula el ovario para producir estrógenos y progesterona. Cuando este eje se altera, se producen las alteraciones del ritmo, básicamente, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar también para las preguntas, por si anotan algo importante. Dentro del ciclo normal tenemos la frecuencia, la duración y la pérdida total de sangre. Es importante reconocer lo normal para cuando nos llegue algo anormal, saber que no está bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que durar el ciclo? Entre 28 más menos 7 días. Eso es lo normal, ¿sí? La duración son 4 más menos 2 días. Y la pérdida total de sangre tiene que ser 40 mililitros más menos 20. O sea, puede ser un poco más o un poco menos, eso dependiendo de cada paciente, ¿no? Entonces recordamos un poquito que el ciclo ovárico tenía 3 fases: la fase menstrual, la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. Lo característico de la fase preovulatoria es que tenemos el pico de la ovulación caracterizado por el pico de la LH. Y la fase posovulatoria, lo típico es que tenemos liberación de cantidades increíbles de estrógeno y progesterona, y estas se ven inhibidas o se mantienen si es que hay fecundación. Si hay fecundación, se mantienen las cantidades de estrógeno y progesterona, y si es que no hay fecundación, se produce la menstruación con el sangrado y la descamación del endometrio y la eliminación de este estrógeno y esta progesterona. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí está claro? No, ya. El ciclo uterino y el ciclo normal, una cosa es el ciclo ovárico y otra cosa es el ciclo uterino. Eso también tienen que diferenciarlo. El ciclo uterino tiene una fase preovulatoria donde priman los estrógenos y una fase posovulatoria donde priman la progesterona. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando existen alteraciones del ciclo menstrual, nosotros tenemos que ver qué le vamos a pedir. Ya sabemos que le vamos a pedir exámenes de laboratorio. Le pedimos el perfil hormonal. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si yo tengo los resultados, los estrógenos disminuidos, ¿qué fase se encuentra alterada? La fase preovulatoria. Y si tengo disminuido la progesterona, ¿qué se encuentra alterada? La posovulatoria. Y de acuerdo a saber en qué fase está alterado, es el tratamiento del paciente, ¿sí? Por eso es importante saber en qué fase prima más una u otra hormona. Y bueno, si no hay fecundación, ya les dije, no hay estrógenos ni progesterona. Entonces aquí, a manera gráfica, tenemos la fase proliferativa y la fase secretora. La proliferativa es cuando crecen los ovarios antes de la ovulación, ¿sí? Se desarrollan todos los folículos que
que se supone que tendrían que ser utilizados para la fecundación o no, ¿sí? Y la fase secretora es cuando se produce la ovulación y se elimina el cuerpo lúteo cargado de estrógenos y progesterona, ¿sí? Estas dos fases también es importante tenerlas en cuenta y divididas de manera esquemática para entender las alteraciones futuras. Existen pacientes que no van a ovular, les dosan LH y FSH y sale disminuido. ¿Por qué? No hay ovulación, porque no hay ningún pico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta en qué fase está esta paciente el error. En la fase preovulatoria, cuando no hay ovulación, o en la fase secretora, cuando no hay cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo lo podemos ver incluso con una eco-TV o dentro de los exámenes de laboratorio. Y hay que tener en cuenta, por último, las interacciones hormonales, los picos de LH y FSH. ¿Por qué? Porque estos picos se ven estimulados dentro de estas fases. Por ejemplo, la LH estimula la formación del cuerpo lúteo. Si hay algo que prima en el cuerpo lúteo, que es lo que va al final a secretarse en la fase lútea, es la LH. Eso también es importante. Si tiene la LH baja, uno, no tiene ovulación, y dos, no hay cuerpo lúteo. Por ende, esa persona es infértil, no hay fecundación, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que evaluar en qué fase estamos. El estrógeno y la progesterona lo tenemos en cuenta, ya dijimos, en la fase pre y en la fase post-secretora, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a hablar de las alteraciones del ciclo ovárico. Dentro de las alteraciones del ciclo ovárico existen diferentes clasificaciones. Yo les voy a poner unas cuantas. Algunas son didácticas, otras no. Esta, por ejemplo, era una de las más antiguas que se publicó en los años 70.000, creo, no sé. Donde se dividían en cuanto a frecuencia, duración y cantidad, ¿sí? Las divisiones que van a encontrar en la literatura, en el Harrison, en los libros de ginecología, qué sé yo, van a ser diferentes. Yo les voy a decir al final cuál es la que tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de la clasificación en cuanto a la frecuencia, teníamos que se dividían en amenorrea, oxomenorrea, y esta menorrea podía ser primaria o secundaria. En cuanto a la duración, la ponían en polimenorrea o oligomenorrea. Y en cuanto a la cantidad, ponían hipomenorrea o hipermenorrea. Pero después pusieron una más complicada todavía. Pusieron en cuanto a la frecuencia, esto de acuerdo a las guías, ¿no?, que se han ido dando con el tiempo. La frecuencia, la duración, la cantidad, el ritmo, combinadas y el cese de la misma. Lo que tienen que saber es esta. Esas se las dejo para que lo vean después. Ya dejé la clase en la computadora, así que lo van a leer con calma, eso para que lo entiendan. Pero esta es la que vamos a discutir nosotros ahora. Y esta es la última de las que estamos manejando los ginecólogos y los endocrinólogos. Las alteraciones de ritmo son la polimenorrea y la oligomenorrea. Polimenorrea significa que el ciclo se ve acortado. Poli, ciclo acortado. O sea, hay más ciclos. Poli, más ciclos. ¿Cuánto menos, doctora? Menos de 21 días. Porque decíamos que lo normal era de 21 a 35. Entonces, cuando es menos de 21, es una polimenorrea, ¿sí? Y la oligomenorrea, que quiere decir poco, o sea, pocos ciclos, es cuando dura más de 35 días. A más duración, menos ciclos, ¿no es cierto? Entonces se llama oligomenorrea. Estas dos alteraciones de ritmo son por alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis. Eso es pregunta de examen. Es lo único que escriben, ¿no? Ya les vi las caras. Después. Lo otro que tenemos es la alteración de la cantidad, ¿sí? ¿Cómo sé cuánto es mucho, cuánto es poco? Doctor, yo no sé si estoy arreglando mucho, si estoy arreglando poco. Bueno, la alteración de la cantidad se divide en hipermenorrea, cuando la secreción o el sangrado es más de 120 mililitros, o hipomenorrea, cuando es menos de 50. Algunas guías van a decir que es menos de 40, porque al principio decíamos que era 40 más menos 20, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la patología se dan ciertas brechas, se dan ciertos campos. Entonces, algunas guías van a leer que es menos de 40. Lo que tienen que saber es que es un sangrado bastante escaso que dura menos de 2 días, ¿sí? En cuanto a la alteración justamente de la duración, vamos a ver que la menometrorragia es un sangrado más de 7 días, es como una hemorragia. Y al durar más de 7 días, evidentemente la cantidad también aumenta. ¿Cuánto, doctora? Más de 120 mililitros,
¿sí? Entonces, esa es la forma didáctica que hemos dividido en las guías para saber las alteraciones del ciclo menstrual y son las que vamos a desarrollar, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, ¿han entendido algo? En cuanto a las causas de las alteraciones del ritmo, les dije, tenemos la polimenorrea, que es el acortamiento menos de 21 días. ¿Y cuáles son las causas más importantes? Hay un millón de causas, ahí están descritas, las van a ver después cuando les lean. Yo les voy a decir las dos más importantes, que son hiperandrogenismo y endometriosis. El hiperandrogenismo es cuando existen las hormonas masculinas elevadas en una mujer, ¿no es cierto? Es esa mujer que está llena de vellos, la cara no es muy afeminada, tiene alteraciones como oligomenorrea, ¿sí? No se abracen, están mirándose todos a quién tiene hiperandrogenismo. Este hiperandrogenismo puede producir frecuentemente polimenorrea, ¿sí? Cuando los andrógenos y la testosterona están incrementadas en una mujer. Otra de las cosas con las que se relaciona el hiperandrogenismo, ¿qué es? Síndrome de ovario poliquístico, muy bien. Y la endometriosis es otra de las causas que puede producir polimenorrea. ¿Y qué cosa es la endometriosis? Es cuando un tejido que correspondería al útero crece en otra parte, ¿no es cierto? Esa es la endometriosis, básicamente. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Lo primero en el diagnóstico tengo que ver el interrogatorio. Por eso es importante que nosotros conozcamos la normalidad. ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es el ciclo con su duración, su frecuencia y su cantidad normal? Entonces le pregunto, señora, ¿cuántas veces le viene la regla? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Sí? ¿Es regular? ¿Es irregular? Ese es el interrogatorio. El examen clínico es ginecológico, básicamente. Por eso estos temas habitualmente lo maneja el ginecólogo. Y si el ginecólogo encuentra alguna normalidad hormonal, la deriva al endocrinólogo, ¿sí? Porque hay que hacerle un tacto vaginal, una ecografía vaginal. Hay que hacerle, si ha tenido ya relaciones sexuales, se puede hacer una ecografía transvaginal para buscar diferentes causas anatómicas que puedan generar la polimenorrea. El examen de laboratorio se le pide el perfil hormonal normal y el tratamiento siempre es etiológico. Existen muchas alteraciones que pueden producir la polimenorrea. Otra de las causas que es frecuente en un adolescente son los estados nutricionales. Las niñas que no se alimentan bien, que tienen alteraciones de anorexia o de bulimia, también pueden tener alteraciones menstruales, ¿sí? Ese es bastante frecuente. Corregida la anorexia, corregida la bulimia, santo remedio, ya su ciclo funciona bastante bien. Lo otro que tenemos que corregir es el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo también va relacionado con polimenorrea. Alteraciones hormonales como hiperprolactinemia y hiperandrogenismo es otra de las causas que tenemos que corregir. Entonces, cuando les pregunten cuál es el tratamiento de la polimenorrea, siempre respondan: el tratamiento de cada una de las alteraciones es etiológico, básicamente. De acuerdo a la causa, es el manejo. Entonces, si tengo tratamiento sin etiología demostrable, lo puedo dividir en dos: sin deseos de reproducción o con deseos de reproducción. Sin deseos de reproducción, no me importa, ¿no? Una conducta expectante, porque hay gente que no quiere tener hijos, ¿no? Hay gente que sí le preocupa, hay gente que no. Y le puedo dar anticonceptivos orales, que tienen una carga de progesterona que puede corregir las alteraciones del eje, ¿no? Básicamente progesterona y estrógenos tienen los ARCO. Y si tiene deseos de reproducción, hay que hacer una estimulación ovárica. Eso es cantar de otras clases. Bueno, lo otro que tenemos que saber es la oligomenorrea, cuando los ciclos son más prolongados. ¿Cuánto más prolongados? Entre 36 y 90 días. ¿Sí? Esta alteración también se debe por una alteración del eje hipotálamo gonadal, o sea, básicamente es hormonal. Acá no hay ninguna alteración anatómica frecuentemente, ¿no? Simplemente es hormonal. Y las causas, la más frecuente de las causas es la adolescencia. En las chiquitas que recién empiezan a menstruar, recién tienen su menarca, existen estas alteraciones. Por eso es que mamás nos traen a niñas de 13, 14 años: uy, mi hija es irregular. Bueno, sí, espérese un poco más, que desarrolle un poco más su folículo, su eje hipotálamo hipófisis empieza a desarrollar a partir de los 13 años. Una vez desarrollado el eje, que puede ser hasta los 17 años, recién preocúpese si tiene alteraciones de ritmo. Antes no. Pero eso no saben las mamás, ¿no? Se traen a las niñas irregulares todas, porque bueno, así están, adolescentes medio locas. Entonces, las causas patológicas, como les dije, son nutricionales, obesidad, alteraciones de bulimia, anorexia,
Trastornos psíquicos, por eso decía en broma medio locas, porque hay gente que simplemente por estrés tiene oligomenorrea. No me viene la regla, no estás embarazada, querida, estás estresada. Entonces, existen alteraciones psíquicas que liberan ciertas hormonas. ¿Cuáles son las hormonas de estrés? Cortisol, hormona de crecimiento, ¿no? Son las más frecuentes. Estas, si son liberadas en cantidades excesivas, bloquean el eje hipotálamo-hipófisis. Y al bloquear el eje, evidentemente, no hay liberación de LH, de TSH, no hay estrógeno, no hay estimulación ovárica, no hay menstruación. ¿No? Existe una alteración del ciclo, en el peor de los casos, ¿sí? El diagnóstico es el mismo que la polimenorrea y el tratamiento también. Es definitivamente etiológico. En cuanto a las alteraciones de la cantidad, acá tienen que tener en cuenta otra pregunta. Es que las alteraciones son básicamente anatómicas, se deben al útero, al endometrio, ¿sí? Entonces, en el ritmo, ¿a qué se debe? Al eje. Y en la cantidad, al útero. Así de simple, ¿ya? Y en la cantidad que teníamos, hipermenorrea. La hipermenorrea es una hemorragia menstrual excesiva cuya duración no supera los 7 días. Y la cantidad de sangre supera los 120 mililitros. ¿Por qué detallo en no supera los 7 días? Porque existe una patología que se llama menometrorragia, que sí supera los 7 días. Y está dentro de las alteraciones de la cantidad. La cantidad, obviamente, es más de 120 mililitros. Entonces, la etiopatogenia de esta, como les habíamos dicho, es alteraciones del útero. ¿Y cuáles serían las alteraciones? Cuando yo tengo un sangrado, ¿qué ocurre? Si nos ponemos a pensar un poquito. Tengo una mujer que está dando a luz y que sangra un montón, y no para de sangrar. ¿Qué ha pasado con el útero? ¿Hay una alteración en qué? Vamos. ¿Qué pasa con el útero? Que sigue sangrando. No se está contrayendo, ¿sí? Existe una alteración en la contractibilidad del miometrio. Esa es una de las causas más frecuentes de las alteraciones en cuanto a la cantidad del ciclo, que puede producir evidentemente sangrado mucho más prolongado. Otra alteración es que existen personas que tienen alteraciones en ¿qué? ¿Qué se les puede ocurrir que cause sangrado? ¿Qué está alterado? Trastornos de coagulación, ¿sí? Gente que tiene problemas en la coagulación y que evidentemente no libera los factores que producen la misma, por ende tiene más sangrado y se manifiesta frecuentemente, si son muchachitas, en la menstruación, ¿sí? Y la etiopatogenia puede ser muy amplia, también se los estoy dejando ahí. En cuanto a las alteraciones anatómicas, puede tener miomatosis uterina, pólipos, hipotiroidismo es una de las causas también de alteraciones en la cantidad, ¿sí? O cuando tienen algunos que ya no se usan felizmente, pero en algunos pueblos todavía usan el DIU. El DIU puede estar mal colocado y también puede tener alteraciones en la cantidad del ciclo, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, es lo mismo, van a hacer el mismo esquema de diagnóstico: interrogatorio, examen clínico, exámenes de laboratorio, consulta con el endocrinólogo, ecografía, TB y histeroscopía si es necesario. ¿Por qué un eco-TB? Porque si estoy hablando de que son alteraciones anatómicas, evidentemente tengo que ver cómo está el útero, si están los ovarios, etcétera, ¿no? Y el tratamiento, una vez más, es etiológico. ¿Y la hipomenorrea qué es? Cuando hay disminución en la cantidad. ¿Cuánto, doctora? Menos de 50 mililitros. También es pregunta de examen. Las cantidades. 120, 150. No. 120, menos de 50. ¿No? Ya. ¿Y de qué se caracteriza? La duración evidentemente es corta. Es 1 a 2 días, menos de 50 mililitros. Y básicamente me dicen, a mí me viene la regla, pero yo soy súper lechera, doctora, porque me viene un día, como mucho, un día y medio y ya está. Esta señora está feliz, pero en realidad tiene una alteración hormonal. Definitivamente. O tiene una alteración anatómica. ¿Qué es lo que tiene? Anatómica, ¿sí? Ya les quedó claro entonces, ¿no? En cuanto a la etiología, la más frecuente, y es lo que vamos a discutir después, son alteraciones postquirúrgicas. Por ejemplo, cuando han sido sometidas a una histerectomía o alguna evaluación de grado uterino, gente tuvo que abortar o algo y se producen alteraciones a nivel del tracto, ¿no? Cuando hay un degrado, nosotros tenemos que poner una cureta a la paciente y empezar a debridar todos los coágulos.
Al hacer esa manipulación puedo generar lesiones en el tracto uterino y producir este tipo de alteraciones en cuanto a la ovulación. Hay gente que tampoco sangra porque puede tener, una de las frecuentes es anemia. Gente con anemia no tiene sangrado, evidentemente, por gustos tiene sangre que va a sangrar. Entonces yo tengo que pedirle todas las alteraciones, todo el perfil, hemograma, ¿qué le pido? Hemograma, perfil de coagulación, perfil de tiroides, perfil de LH, FSH, TSH, ¿sí? Para ver todos los ejes y ver en qué lado está alterado. Si efectivamente solo es anatómico o también es una asociación anatómico-funcional. Esa es otra de las cosas. Que hay chicas que ya vienen más complicadas, que ya tienen alteraciones en el eje y también alteraciones anatómicas, sobre todo cuando ya son más de 30 años, han tenido algún hijo, o han tenido algún legrado o algún procedimiento. ¿Ya? Y en cuanto a las amenorreas, evidentemente es la ausencia de la menstruación por más de 90 días. Eso recién es una amenorrea, cuando es más de 90 días. Y para estudiarla igual se hace un interrogatorio con antecedentes, cómo fue su telarca, cómo fue su podarca, el examen físico, qué estadio de Tanner tiene, y el examen ginecológico, que consiste en el tracto vaginal, en la evaluación cuello, cuerpo uterino, y si es posible hacerle ahí mismo una ECO-TV, ¿no? El problema es que normalmente cuando vienen con amenorreas por más de 90 días son niñas, entonces el ECO-TV no se puede hacer, y ahí hay un problema en cuanto al diagnóstico, por eso es que nos ayudamos con la ECO normal, la ECO pélvica y un perfil hormonal. Y las amenorreas, también en los años 80.000, las dividían en varias. Esto se ha mantenido con el tiempo en que las amenorreas las dividen en primaria y secundaria. La primaria, como dice ahí, es la ausencia de la menstruación a los 16 años con características sexuales secundarias. O sea, es una niña que parece una mujercita, se ve como mujercita, llegó a los 16 y no menstrua. Eso es una primaria, hasta los 16. O sea, hay gente, mamás que traen a sus niñas a los 14, no menstrua, no importa, señora, espere, sentada. O sea, es hasta los 16, ¿sí? O una ausencia de la menstruación a los 14 años sin características sexuales. Entonces, cuando yo les dije lo anterior, tienen que tener en cuenta si esta niña tiene características sexuales o no. ¿Sí? Si tiene crecimiento de vello púbico, ¿no? Lo habitual en forma de triángulo, si tiene botón mamario, si tiene alguna característica sexual femenina. Porque lo que vamos a saber es que las alteraciones primarias son básicamente congénitas o genéticas. Y existen alteraciones en el cariotipo que no tienen fenotipos femeninos o fenotipos desarrollados, sino que por el contrario no desarrollan ese tipo de fenotipos. Y la secundaria es la ausencia de menstruación por un periodo equivalente a 3 ciclos. Esa es la secundaria. ¿Cuál es la causa más frecuente? No me venga la regla hace 3 meses. ¿Qué pienso? Embarazo. Esa es la causa más frecuente de una secundaria, ¿sí? Después hay un montón, pero embarazo es la más frecuente. Marquen el examen que van a marcar, embarazo. En cuanto a la amenorrea primaria, tenemos las anomalías congénitas. Esto es de las guías, no hay mucha ciencia acá. Yo les voy a mencionar las más frecuentes, las más importantes, porque imagínense si me voy a poner a leer todas, nos dormimos todos. Entonces tenemos amenorrea primaria y estas se dividen en 6 tipos. Las más frecuentes, como les dije, son anomalías congénitas del aparato genital. Otra de las cosas pueden ser de origen uterino, de origen ovárico, de origen hipofisiario, de origen hipotalámico o endocrinopatías no ováricas. La más frecuente, hipotiroidismo, ¿sí? En cuanto a las amenorreas primarias, puede ser que tengan himen perforado, ¿no? Que tengan vagina pero que el himen no esté perforado, que tengan agenesia del conducto de Müller o síndrome de Rokitansky-Hauser. Es uno de los más frecuentes, lo preguntan en el ENAM, en el presidentado, en la vida. O sea, aprendan el nombre este. Amenorrea primaria, que es la segunda más frecuente de las amenorreas, donde existe una agenesia mülleriana. ¿Qué quiere decir? El conducto de Müller, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que desencadena el conducto de Müller? ¿Ah? El útero. El útero. No tienen útero, ¿sí? Del conducto de Müller sale el útero. No hay conducto de Müller, no se desarrolla, no hay útero. ¿Sí? Es una de las más frecuentes y se llama síndrome de Rokitansky-Hauser. O agenesia mülleriana. Cuando dice mülleriana no se acuerdan del útero, pero sí hay ovarios, ¿sí? Y tienen un cariotipo femenino normal, un 46XX.
Pero el prototipo es normal, sí señora, pero no tenemos útero. La según UTB y hay ausencia de útero. ¿Sí? Esa es una cosa. Mi hijita, ¿por qué no me está menstruando? ¿Por qué no tiene útero? ¿Sí? Esto es congénito, es un poquito frecuente, sobre todo en el hospital del niño, que hay cada cosa. Bueno, en cuanto al origen uterino, de origen uterino principalmente, tenemos otro síndrome que es síndrome de Asherman. ¿Alguien escuchó el síndrome de Asherman? ¿Qué cosa es? ¿No han escuchado? También es pregunta de examen eterna hasta la residencia. Es una destrucción del endometrio, traumática, por legrado. Entonces, van a hacer en su cabeza legrado uterino igual amenorrea igual síndrome de Asherman. ¿Sí? Eso es pregunta de examen fija. ¿Esto por qué? Porque cuando hay un legrado, aparte de que hay una lesión en la pared del endometrio, del útero, etc., también existe, cuando yo me hago una herida, ¿qué hago? Cuando me operan, ¿qué puedo hacer? Después de la cirugía. Adherencias, ¿sí? Si ha habido legrado, ha habido una debridación, puedo generar adherencias. Y estas adherencias impiden la menstruación. Es producto del legrado uterino. O de algún otro tipo de tratamiento como radioterapia. En la radioterapia existen radioterapias a diferentes tipos. Una de ellas, si se reciben antes de la pubertad, antes que empiece a menstruar, puede producir lesiones a nivel uterino, que puede producir sinequias o adherencias, y pueden producir un síndrome de Asherman por radioterapia. Pero lo más frecuente es porque el legrado uterino. ¿Ya? Hay millones de causas, pero esa es la más frecuente. En cuanto a las de origen ovárico, tenemos las digenesias gonadales. Esta digenesia gonadal es la causa más frecuente de amenorrea primaria. ¿Y qué cosa es? Es cuando existe un hipogonadismo hipergonadotrófico, es decir, que existen genitales internos femeninos hipoplásicos. ¿Se les ocurre a alguien algún síndrome que han escuchado que es frecuente? Hipogonadismo hipogonadotrófico, genitales internos femeninos hipoplásicos. ¿Cómo qué? ¿Les suena síndrome de Turner? No. ¿Sí? No hay desarrollo de genitales femeninos, hay un hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces es una de las causas más frecuentes, digenesia gonadal. Pregunta de examen, causa más frecuente de amenorrea primaria, digenesia gonadal. Hipogonadismo hipogonadotrófico, síndrome de Turner. ¿Y cómo es un síndrome de Turner si no tiene desarrollo? ¿Cómo se puede ver? Así, es un síndrome de Turner. En la residencia, cuando nos hacemos bullying, nos clavamos nombres de síndromes. Tú tienes Turner, tú no, ¿sí? Porque así. Entonces nos ayuda a memorizar. Este es un síndrome de Turner, ¿sí? Talla baja, velocidad de crecimiento disminuida, maduración ósea normal, pero existe lo conocido es infantilismo sexual. O sea, hay un útero pequeño, ausencia de gónadas, y esta es la imagen de una niña con síndrome de Turner, ¿no? Tiene también un poco el cuello alado, tiene una característica muy típica. Es fácil diagnosticar el síndrome de Turner. Y lo diagnostico es con el cariotipo, que sería un 45X0. La frecuencia ha ido aumentando, sobre todo en el Perú. Hay cada vez más niñas con síndrome de Turner. Y en cuanto a la amenorrea secundaria, habíamos dicho, ¿no?, que lo más frecuente que es embarazo. Cuando vas a estudiar amenorrea tienes que hacer un algoritmo de diagnóstico y manejo. Pero esto básicamente es para los especialistas. Ustedes no tienen que entenderlo todavía en las causas. Entonces nosotros tenemos en cuenta si es que esta persona, se los voy a dejar, está en la clase, no importa, pero tienen que tener en cuenta si esta persona tiene o no deseo de ser mamá, básicamente. En eso se basa nuestro tratamiento y nuestro diagnóstico. Si no le importa no ser madre, no me esfuerzo, chao. Y si no, tengo que ver que la chica ovule, empieza a menstruar, corregir el eje, corregir las alteraciones endocrinopáticas que pueden estar asociadas, como hipotiroidismo, todo el manejo de la fertilidad, ¿sí? Otra de las cosas que dice el sílabus, que les diga, es dismenorrea. La dismenorrea es facilito, es dolor relacionado con menstruación. Ocurre en un 30-50% y produce un 10% de incapacidad temporal, ¿no? ¿Y por qué se produce? O sea, ay, doctor, a mí me viene, pero cuando me viene siento que me voy a morir, me duele un montón, pero ya después me pasa. Eso no es normal. O sea, la dismenorrea, quiero que tengan en cuenta que es una alteración patológica. O sea, teóricamente no deberías morirte de dolor ni desmayarte por lo mismo, ¿sí? Entonces tienen que reconocer a la dismenorrea como anormal. Y la causa más frecuente de dismenorrea en las adolescentes, menores de 30, bueno, adultas jóvenes menores de
30 años, es endometriosis también, cuando células uterinas crecen en otras partes de los conductos. Eso es la cosa más frecuente y eso tienen que estudiarlo. Otra cosa es que pueda tener un DIU o puede estar siendo una enfermedad inflamatoria pélvica y alteraciones hormonales en el eje, qué sé yo, miles, pero la endometriosis y una EPI es una de las cosas más frecuentes. No es normal que me duela. Después del dolor, otra cosa que vamos a ver para terminar es la hemorragia uterina normal. Esta también es pregunta esa. La hemorragia uterina normal tiene dos causas, o orgánica o disfuncional. ¿Sí? Orgánica, ¿qué quiere decir? Cuando hay alguna alteración de los órganos femeninos, como el útero, los ovarios, el cuello, etc. Y esas alteraciones pueden ser inflamatorias, pueden ser por una patología maligna, cáncer de endometrio, endometritis o pólipos benignos. Va de la más grave a la más simple, como un pólipo benigno. ¿Sí? Y en cuanto a las disfuncionales, cuando yo he descartado alguna patología anatómica o uterina, si está todo bien en cuanto a la anatomía, pienso que es una disfuncional. Que la causa más frecuente es una endocrinopatía de causa periférico-central. Otra vez volvemos al eje. Entonces decíamos que el eje frecuentemente está alterado en las alteraciones del ritmo y el eje está alterado cuando existe una hemorragia uterina disfuncional. Es lo más frecuente. Entonces, cuando no hay nada orgánico, evidentemente el eje está alterado, ¿no? Ya les dije el eje al principio de la clase. Y el diagnóstico, otra de las cosas más frecuentes de una hemorragia disfuncional es una alteración aparte de la endocrinopatía, como puede ser hipotiroidismo, baja LH, baja FSH, que no haya picos, etc. Puede ser también descartar embarazo. Si está sangrando, hay que ver que no esté embarazada. Esa puede ser una causa de las más frecuentes en cuanto a disfuncional. Y el tratamiento de las orgánicas es el biológico y las disfuncionales básicamente son con inductores de la ovulación. Se ha visto que cuando les das inductores de la ovulación, anticonceptivos o progestágenos mejoran las alteraciones del eje, ¿sí? Evidentemente porque se corrige la producción de estrógenos y progesterona. Por ende no hay alteración del eje, por ende no hay sangrado. Y por último, el climaterio. Es el periodo de la transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva, ¿sí? Les pongo esta foto porque así me evito decir todos los síntomas. Es esto, los síntomas. Es una señora que tiene cambios en la personalidad, está histérica, gritona, loca, bueno, sus hormonas están mal. ¿Qué está cayendo? Está cayendo los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Entonces se conoce como menopausia, que es el término de las menstruaciones. Al no haber menstruación, ni haber ciclo, ni haber nada, no hay LH, no hay FSH, no hay estrógeno, no hay progesterona, y produce obviamente alteraciones en los neurotransmisores y por eso tiene estas manifestaciones. Y se divide en dos, en perimenopausia y posmenopausia. Y la perimenopausia comprende desde los 2 a 8 años antes de la menopausia, ¿sí? Y la posmenopausia es desde la menopausia hasta los 69, o sea que la tortura puede ser hasta los 69 años, en cuanto a los síntomas de una señora menopáusica. Y hay gente que no tiene mayor síntoma, eso es porque sus neurotransmisores no se ven alterados cuando existe esta disminución. Hay suerte a veces. ¿Qué más? En cuanto a las recomendaciones finales, tenemos que tener en cuenta que ante toda amenorrea hay que descartar primero embarazo, siempre. No me viene la regla más de 3 ciclos, estás embarazada, es lo típico. Lo segundo, ante una metrorragia de la peri o la posmenopausia hay que descartar un cáncer. Si esta señora ya tuvo la menopausia, ya empezó a sangrar, ya dejó de sangrar, se supone, y luego vuelve a empezar un sangrado atípico, señora, pero ya me había dejado de sangrar hace 1 año o 2 y vuelvo a sangrar. Descarta un cáncer, siempre, ¿ya? Cáncer sobre todo de endometrio. Siempre buscar la causa, si hay hemorragia disfuncional, anatómica, buscar siempre, su algoritmo de manejo tiene que ser siempre etiológico. Realizar el examen del paciente justo en el episodio del sangrado para ver qué cosa está alterado y luego del diagnóstico manejar la causa y llevarlo pues al ginecólogo o al endocrinólogo para el manejo de la misma. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta?